Bueno, yo soy Marisa, mi coautor es Emilio Nogueira, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela, y ya como has dicho, el título de mi presentación tiene relación con la identificación de la población vulnerable frente a los incendios, ante el impacto de los incendios forestales. Bueno, el marco teórico que hemos utilizado para enfrentar esta temática pues, es el marco teórico de Cater, en el que el riesgo y la mitigación, bueno, es un marco teórico, pienso que bastante frecuente y común, el riesgo y la mitigación pues, interactúan para producir un peligro potencial. Pero ese peligro potencial puede verse afectado, puede reducirse, incluso amplificarse, dependiendo del contexto geográfico y dependiendo también de las características sociales, como puede ser la experiencia de la población, la percepción y las capacidades de enfrentarse al peligro. Bueno, todo ello da lugar a lo que sería la vulnerabilidad física y biofísica y la vulnerabilidad social, y se daría en conjunto la vulnerabilidad de un lugar frente a un peligro. En este trabajo nosotros nos estamos centrando precisamente en eso que tengo marcado en el redondel rosa, que es la vulnerabilidad social, y es en lo que nos vamos a centrar en el resto de la presentación. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad social? Pues las características de todo individuo y grupo pues, influye en la capacidad de anticiparse y de resistir y de recuperarse a los distintos peligros que de forma natural o causados por el ser humano, pues peligros artificiales, digamos, podrían verse afectados. Pero hay grupos que son vulnerables, socialmente vulnerables, y que son menos resilientes, digamos, a estos peligros. Y eso es lo que provoca que cuando ocurre alguna catástrofe, algún desastre, pues las pérdidas puedan ser desproporcionadas, y de ahí este interés por conocer la vulnerabilidad social ante los peligros que puede enfrentar una determinada población. En este sentido, quería insistir que el grado en que las poblaciones son vulnerables a los peligros pues no solo depende de la presencia del peligro, la proximidad del peligro, sino de muchos otros factores, como podéis ver ahí. Por un lado, obviamente, el peligro está incrementando la vulnerabilidad, pero hay otros aspectos que influyen fundamentalmente, en gran medida, que es la capacidad de enfrentarse inicialmente, previamente, prevenir el desastre y después también recuperarse ante él. Y eso tiene influencia, pues la falta de acceso a muchos servicios, como pudieran ser servicios de asistencia médica o de protección, y también a falta de recursos como ingresos y soporte social, etc. Esto es un poco lo que intenta medir la vulnerabilidad social. Los objetivos de nuestro estudio pues, son identificar la vulnerabilidad social poblacional, pero en relación a los incendios forestales. Entonces, desde nuestro punto de vista, la relevancia política de nuestro trabajo pues, es identificar pues, aquellos lugares que requieren de mayor atención por parte de las autoridades para pues, desarrollar medidas de prevención o medidas de defensa, de recuperación frente a ocurrencia de una serie de desastres que en nuestro caso nos vamos a centrar principalmente en los incendios forestales. En el caso de estudio pues es Galicia. Galicia, bueno, pues es claro, seguro que es de todos conocido, que España pues enfrenta un problema de incendios forestales anualmente. Es un problema recurrente a lo largo del tiempo
y Galicia pues muy especialmente. En Galicia pues ocurren aproximadamente la mitad de los incendios forestales de toda España, además teniendo en consideración que solo representa el 6% de la superficie total. Por otra parte, tiene un problema de una alta incidencia de incendios intencionados, más del 75% de los incendios son causados por el ser humano. Y no solo, o sea, por el ser humano podríamos decir que incluso más del 90%, pero de forma intencionada se estima que sobre el 75%. Por lo tanto, es un problema de gran relevancia. Y el escoger a Galicia, pues obviamente está claro cuál es el motivo. Los datos que nosotros hemos utilizado para hacer este estudio de la vulnerabilidad social, pues es en primer lugar pues una revisión literaria en donde pues hay multitud de estudios de estudio de vulnerabilidad social o poblacional pues frente a muchos peligros como pueden ser inundaciones, etcétera. Luego, por supuesto, pues la disponibilidad de datos a nivel municipal, que es la unidad espacial que escogimos para realizar el análisis, y básicamente pues toda la información que pudimos obtener pues del Instituto Galego de Estadística, que proporciona información de detalle a nivel municipal. Las medidas, pues las dimensiones en las que nos centramos pues son aquellas que intentan caracterizar pues precisamente esa vulnerabilidad social mediante la caracterización económica, educativa, la dependencia social, las condiciones de vida y características demográficas y también en relación a los hogares. La verdad es que trabajamos con muchísimas variables. Muchas de ellas pues no tuvimos que no prestarles atención pues porque correlacionaban altamente entre ellas, y al final nos quedamos con una lista de 21 variables para crear el índice de vulnerabilidad social al que finalmente fue el resultado de nuestro trabajo. Sí, en esta tabla veis que tenemos el nombre de las variables, una definición y también pues, los años de referencia de los datos. Pero bueno, para no perder mucho tiempo en esto, simplemente indicaros que en la parte derecha pues están en recuadros lo que serían los grandes, la clasificación que nosotros consideramos no de relevancia de cara a la inclusión de estas variables y a su interpretación dentro del índice de vulnerabilidad, y que se corresponde con lo que antes ya indiqué en la transparencia anterior. La metodología que utilizamos, pues como digo, nos basamos en el índice de vulnerabilidad social de Carter, y que tenéis ahí la referencia, es muy conocido y muy empleado, y en él partiendo de muchas variables como las que os he mostrado en la transparencia anterior, pues intenta agrupar esas variables pues mediante un análisis de componentes principales para reducir a la medida posible toda esa información e intentar crear un índice con todas ellas, y también intentando que los factores los componentes a los que llegamos pues puedan ser interpretables, ¿no? Finalmente, con estas 21 variables a las que llegamos, pues pudimos detectar interpretamos que detectamos 5 factores independientes, y la unión de esos factores o de esos componentes simplemente para crear el índice partimos de un modelo aditivo. De manera que al llegar el índice final que obtenemos, pues lo que indica es que a mayores valores del índice obtenemos una comunidad o una población más vulnerable, pero también hay que resaltar que todos los valores son relativos, es decir, el índice no nos da una medida absoluta de vulnerabilidad, sino que lo que nos da es un ranking. De hecho, nosotros calculamos un índice para cada municipio gallego, y lo que nos dice es cuáles son más vulnerables, exactamente, o sea, sería un ranking, pero no nos indica una medida absoluta de vulnerabilidad. De esta manera lo que conseguimos es, una vez definido, calculado el índice, mapear todos esos índices e identificar los municipios más vulnerables desde el punto de vista social.
Para indicaros un poco nuestros resultados de los factores definidos a través pues, del análisis de componentes principales, veis que en esta tabla pues, tenemos los factores según como nosotros interpretamos el contenido de esos factores. Por ejemplo, la estructura de la población y su evolución está incorporada en el índice. En este sentido, también indicamos el signo, es decir, que un signo negativo estaría reduciendo, según nuestras variables, tal y como también indica en la última columna, reduciendo, aumentando, afectando positivo o negativamente en el índice de vulnerabilidad. Tenemos también variables que resumen aspectos educativos y de acceso a la sanidad, desempleo y población con discapacidades, actividad económica y también medidas de pobreza. Con estos 5 factores, pues lo que conseguimos es conseguimos detectar o explicar casi el 80% de la varianza que existe entre los distintos municipios de Galicia. Como resumen, digamos que los resultados los presentamos aquí en forma de mapa. Entonces podéis ver en el lado izquierdo el mapa en donde se presenta el índice de vulnerabilidad social. Los colores verdes son los donde se presentan, hay menos vulnerabilidad social, y el color rojo, pues donde detectamos unos mayores índices de vulnerabilidad social, mayores de 1,5. Como digo, insisto, es una medida relativa y que lo único que permite comparar los municipios de Galicia entre ellos. No se trata de una medida de un índice absoluto. Como comparativa para poder ver entonces la influencia o la relación que tiene con el número de incendios en Galicia, pues presentamos en el lado derecho el mapa en donde se indica pues, el número de incendios por hectárea en el periodo 2006-2016, que fue el que utilizamos como referencia, para ver las coincidencias que pudiera haber entre aquellos municipios que son socialmente más vulnerables en relación a todas las variables analizadas y el número de incendios que han ocurrido durante ese periodo 2006-2016. Y encontramos que hay muchas zonas en donde existe coincidencia, es decir, que hay un mayor número de incendios y al mismo tiempo existe una alta vulnerabilidad social. Si hacemos lo mismo, pero ahora en relación al área quemada, pues también observamos ciertas coincidencias, es decir, las coincidencias sobre todo tendríamos que fijar en aquellos municipios en donde aparecen en rojo, tanto en el lado izquierdo como derecho. Entonces existen coincidencias de manera que en aquellos hay municipios que podemos detectar en donde hay gran cantidad de incendios también, no solo en cuanto de números, sino en cuanto a afectación en hectáreas y que están asociados a zonas de alta vulnerabilidad social. Este trabajo, pues, obviamente necesita de una continuación, porque necesitamos ahora realmente identificar exactamente cuáles son esos municipios y a qué es debida esa vulnerabilidad. Pero en todo caso, lo que estamos intentando mostrar es que estamos detectando espacialmente la distribución de la vulnerabilidad social en Galicia y además detectamos que existe una alta vulnerabilidad en ciertos municipios del interior de la comunidad que, por otra parte, registran un alto número de incendios. Eso lo que nos está es dando pistas y nos está indicando, nos está sugiriendo lugares donde existe alto riesgo de incendio y que al mismo tiempo existe una alta vulnerabilidad social. Y eso lo que implica es que es preciso orientar las medidas de prevención y medidas de lucha y sobre todo de prevención frente a los incendios y posteriormente de lucha y de recuperación en aquellos lugares en donde pues, se detecta una mayor vulnerabilidad social, bien sea pues, porque la población es más mayor, tiene más dificultad, tendría más dificultad para protegerse previamente o
en el momento de ocurrir un incendio o incluso posteriormente para recuperarse. Ya solo para finalizar, pues indicar que necesitamos investigar más sobre la temática y necesitamos cuantificar realmente la relación que existe entre la vulnerabilidad social y el riesgo de incendio, es decir, hacer una conexión, digamos, cuantitativa entre los mapas que hemos mostrado, izquierda y derecha, y realmente localizar cuáles serían los hotspots, los lugares que requieren de una mayor atención y en qué aspectos es necesario incidir. Nosotros creemos que fundamentalmente es necesario incidir en la prevención y en la educación de la población previa a la ocurrencia de incendios, en aquellos lugares donde las altas ocurrencias y las altas incidencias, sobre todo de grandes incendios en los últimos tiempos, pueden tener efectos catastróficos debido a que se coincide al mismo tiempo con una vulnerabilidad muy alta desde el punto de vista social. Bueno, con esto ya solo quiero agradeceros vuestra atención y cualquier comentario que tengáis sobre la presentación, pues estaré encantada de responder o comentar lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, y además muy bien ajustada al tiempo de los 15 minutos que hemos otorgado, así que estupendo. Vamos a ver si Jonathan Torres ya está preparado para... Jonathan. Hola, estoy justo ahora mismo entrando. Bueno. Porque me está dando problemas esto de los Mac, a veces da... A ver, está cargando. Sí, no, pasamos a la siguiente comunicación y te dejamos para el final. Más Vale. ¿De acuerdo? Ahora ¿Te parece? Vale, sí, porque ahora tengo que orientarme un poquito, ¿vale? Ya termino. Venga, no pasa nada. Vale, muchas gracias. Entonces, ahora damos paso a la segunda comunicación, que sería crisis económica, vulnerabilidad social y cuidados, el Green New Deal como marco para la institucionalización de la arteterapia, que presentan Esteban Cruz Hidalgo, José Francisco Rangel, Telma Barrantes y Francisco Manuel Parejo. Y creo que eres tú el primero, Esteban Cruz, el que va a presentar la comunicación. Sí, presento yo. De acuerdo, estupendo. Me toca a mí. Bien, voy a compartir la pantalla. Muy bien. No sé si está compartiendo ya la pantalla. Por el momento yo no veo nada. No, no. A ver. Ahora parece que está cargando. Ahora. Y ahí Ahora está, efectivamente. ¿Quito la cámara ahora o no? Como quieras. Si quieres que te no veamos. No hace falta. Te vemos a ti en pequeño abajo y vemos la presentación en grande. Yo creo que es mejor que la dejes, que así Bien. eso, nos vemos las caras. De acuerdo, estupendo. Perfecto. Cuando quieras. Está bien. Veis ya el PowerPoint, ¿verdad? Estupendo, sí lo vemos. Vale, bueno. Buenas tardes, soy Esteban Cruz Hidalgo, vengo de la Universidad de Extremadura y voy a presentar esta comunicación, que es una comunicación que es parte de una investigación interdisciplinar sobre el diseño e implantación de programas de garantía de empleo realizada junto a los doctores Telma Barrantes Fernández, que es del área de educación plástica, Francisco Manuel Parejo Moruno y José Francisco Rangel Preciado y yo, que somos del Departamento de Economía. Bueno, el Green New Deal es la propuesta política estrella del momento actual, o al menos así lo era hasta la pandemia. El Green New Deal procura la transformación gradual de una economía basada en carbono hacia una sostenida por energías limpias y también aumentar drásticamente los niveles de eficiencia energética. Pero además el Green New Deal o algunos de los proyectos de Green New Deal, porque hay bastantes, toma el Green New Deal como parte integrante de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca lograr cambios económicos y sociales a la par que la transformación ambiental. Tras el fracaso de las políticas de austeridad, el consenso en torno al retorno de la política fiscal, más concretamente respecto al incremento del gasto público, era bastante amplio antes de la pandemia. Este consenso giraba esencialmente en torno a la incapacidad de la política monetaria en fomentar la inversión
y el empleo, aún con tipos de interés históricamente bajos, acompañado de masivas inyecciones de liquidez a través de los programas de flexibilización cuantitativa. La pandemia ha introducido un nuevo punto de consenso que avala la necesidad de gasto público en medio de esta incertidumbre. Este punto que introduce la pandemia es el fenómeno que se conoce como histéresis. Esto es, cicatrices permanentes en la producción potencial derivada de la desconexión entre empleo y trabajador por el paro de la actividad económica. Las diferentes variantes del Green New Deal parecen compartir el horizonte hacia el que dirigen sus esfuerzos, pero cada uno tiene su propia forma de implementarlo, los actores y mecanismos que se supone que van a liderar estos cambios. Las principales críticas que recibe el Green New Deal vienen de la pretensión de que sea el sector privado quien resuelva el problema del desempleo, mientras, paralelamente, se reduce la presión sobre la naturaleza, lo cual se supedita al crecimiento económico. El objetivo de las empresas es conseguir beneficios y proseguir con la acumulación de capital, no es crear empleos, dando igual que la producción sea etiquetada como verde, roja o azul. Si no hay beneficios, las empresas no van a producir, ¿vale? Solo producen si, y van a hacer una producción verde y eficiente energéticamente, si coincide con su objetivo esencial, que es la existencia, el logro de beneficios y proseguir la acumulación de capital. Si no hay beneficios, no contratarán trabajadores y no comenzarán procesos productivos más eficientes. La estrategia de incentivar o estimular mediante créditos fiscales de inversión privada u ofrecer también contratos directos con beneficios garantizados van a colocar el empleo en el último eslabón de la cadena de transmisión, interrumpiéndose esta transmisión mucho antes de llegar a favorecer a aquellos que están abocados a malvivir en la parte más baja de la distribución del ingreso. Por lo tanto, con el trabajo garantizado lo que se busca es redirigir este enfoque. En lugar de hacer depender la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental del crecimiento económico, este enfoque invierte la causalidad. Sustituimos las políticas de cebado de la bomba de la demanda agregada por un mecanismo directo de creación de empleos socialmente útiles que se conoce como trabajo garantizado o empleo garantizado, que es un estabilizador automático más que funciona, se agranda o se estrecha en función del ciclo de los negocios. El trabajo garantizado es un enfoque que presentaré en profundidad en la siguiente exposición. Simplemente lo he traído aquí como una forma de reinventar lo común, un mecanismo que integra cualquier actividad donde el sector privado no entra por falta de rentabilidad económica, de implementar una serie de actividades que por falta de ánimo de lucro, aunque sean necesarias, no se hacen. Y este es el caso de la arteterapia. La arteterapia es un acompañamiento a las personas con dificultades, ya sean dificultades psicológicas, físicas, sociales o educativas. En la arteterapia el proceso creativo opera como un ensayo de actuaciones que liberan el pensamiento, alejándolo de patrones cerrados y perjudiciales para la persona. De este modo, al transformar el objeto artístico, se busca operar de forma paralela sobre el estado de la persona. Hemos realizado un análisis de la literatura para analizar la situación que tiene en España esta disciplina. Para ello hemos utilizado las plataformas de Reddit y Teseo para realizar nuestra base de datos, y hemos utilizado Reddit porque las otras bases de datos nos daban una serie de problemas y tenían una serie de deficiencias que no nos ha permitido utilizar varias plataformas y varios buscadores. En función de lo que hemos encontrado en Reddit y Teseo, pues tenemos conocimiento sobre qué proyectos e intervenciones están aplicando la arteterapia a partir del año 2000 en nuestro país, momento en el que hayamos publicaciones en las revistas sobre los mismos. Previamente no tenemos
evidencia publicada en España. El inicio de las publicaciones en revistas coincide con la elaboración de las primeras tesis doctorales. Y bueno, la evolución cronológica del número de publicaciones, que como veis sigue siendo bastante bajo, nos da una idea del grado de institucionalización de la disciplina en nuestro país, con algunos momentos claves que en el gráfico he señalado, como la creación de la revista Papeles de Arteterapia o el máster oficial en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, que es el único máster oficial que hay y que comparten 3 universidades, la Autónoma, la Complutense y la Universidad de Valladolid. O la diversidad de aspectos y entornos con los que trabaja la arteterapia puede ilustrarse mediante el análisis de las palabras clave, que es un indicativo de las 3 dimensiones o ámbitos en los que la arteterapia trabaja, que son salud, educación e inclusión social. En el gráfico 3 recogemos la diversidad de aspectos y entornos de colectivos con los que trabaja la arteterapia, que podemos destacar, pues, sobre todo las intervenciones con enfermos mentales, población en situación de exclusión social o vulnerabilidad, que es prácticamente todos los grupos se pueden incluir aquí, población migrante u enfermos de todo tipo, principalmente enfermos oncológicos. También se trabaja con enfermos renales, donde, por ejemplo, Telma, que es otra de los autores de esta comunicación, ha trabajado con enfermos renales y, bueno, la arteterapia y las intervenciones requieren una serie de adaptaciones a la complejidad del entorno en el que y de la diálisis donde se va a trabajar, ¿no? Prácticamente, como he dicho, todos los colectivos que aparecen en el gráfico, todos los colectivos que hemos encontrado pueden entenderse como o son colectivos vulnerables, ya sea por enfermedad, psicopatologías o por las propias circunstancias socioeconómicas. Bueno, en otro orden de cosas, las intervenciones que comunican disponer de algún tipo de financiación son testimoniales. Además, un porcentaje importante de las mismas informa que la intervención forma parte de un proyecto de investigación relacionado con estudios de posgrado, bien sean, pues, estudios de máster, del máster oficial al que hacía referencia, o de estudios de doctorado. Como refleja en el gráfico 4, como reflejamos en el gráfico 4, no cabe duda de que el sector público es el principal dinamizador o valedor de este tipo de intervenciones, que apoya 3 de cada 4 de las mismas. Por el mapa 1 podemos observar que existe una relación directa entre la existencia de estudios de arteterapia, de estudios en este campo, y el número de intervenciones o la localización de las intervenciones arteterapéuticas. El máster oficial que hay principalmente en las 2 universidades de Madrid, es donde se concentran más alumnos, acapara prácticamente la mitad de las intervenciones que se realizan en el país. En el resto de regiones, que le siguen muy lejos, coincide que tienen universidades con algún tipo de formación en arteterapia, que puede ser algún curso, algún título propio o estudios de doctorado también, pero no un máster oficial. Y son el caso de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia. Y bueno, las conclusiones es que, a la luz de la literatura, de los resultados que muestra la literatura, pues parece incuestionable que la disciplina se nutre de investigaciones surgidas alrededor de los títulos oficiales, tanto de máster como de doctorado. Los arteterapeutas son profesionales que trabajan con colectivos de población vulnerable, los cuales tienen bajos ingresos. Por tanto, existe aquí una alta dependencia de la financiación pública que faculte a estos colectivos a poder acceder a estos servicios. Además, las crisis económicas agudizan la vulnerabilidad de la población y de los colectivos con los que trabaja la arteterapia, a la par que reduce
justo en este momento donde los colectivos vulnerables más lo necesitan, reduce la financiación y, por tanto, la existencia de este tipo de intervenciones. Por ello, un camino a explorar para la consolidación y el reconocimiento de la arteterapia es que se diseñen programas específicos dentro de los planes de garantía de empleo como piezas de un proyecto mayor que es el Green New Deal. Esto permitiría salir a las intervenciones arteterapéuticas, salir del círculo vicioso de infrafinanciación crónica en que está sumida la disciplina, para dar unos pasos más allá de los entornos académicos en los que se imparten, de que sean intervenciones que únicamente se dan alrededor de los programas de estudios o también de las actividades de voluntariado a las que se ven abocados como única alternativa para ejercer su actividad los arteterapeutas. Y bueno, los proyectos arteterapéuticos diseñados en el marco del trabajo garantizado pueden ser entendidos como proyectos pilotos y mecanismos de inserción laboral para los arteterapeutas, ya que a día de hoy no están reconocidos profesionalmente, a pesar de tener el máster oficial y poco a poco ir dando pasitos y avances en este sentido con las asociaciones que están creando. Extender este tipo de cuidados a los colectivos vulnerables de todas las regiones y ámbitos donde no llega, desde luego, va a suponer una movilización de trabajadores nada desdeñable y entra dentro de la noción de empleos verdes bajo la versión fuerte de Green New Deal que se ha presentado en este trabajo, donde además de los trabajos para la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente entran pues aquellos empleos destinados al cuidado de las personas. Y bueno, simplemente con esto acabo. Muchas gracias. Voy a quitar la presentación y dejo de compartir pantalla. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Esteban. Y ahora ya daríamos paso a ver si está ya disponible Jonathan con su presentación. Ahora sí estoy con la aplicación. Vale, ha sido laborioso, pero por fin te vamos a poder escuchar. Me ha dado pequeños problemillas. No pasa nada. Entonces, a ver, tu cámara, a ver dónde estás. Vale. Aquí. Bien, entonces arriba, a la derecha tienes el cuadrado con la flecha. El cuadrado con abrir bandeja de uso compartido, ¿verdad? Eso es. A ver. Sí, cerrar bandeja, sí, se supone que ahora bien. Aquí. Bien. Permitir, sí. Vale, ¿y ahora? Y ahora, a esperar que aparezca. Pero no me ha solicitado el archivo ni nada. A ver si tenemos a... Comparte escritorio, si puedes. Si te da la opción, dile que comparte escritorio. Sí, efectivamente, Jonathan. No da la opción de compartir PowerPoint si no eres de la Universidad de Santiago. No sé por qué, es una limitación que tiene el Teams, pero te permite compartir el escritorio. Entonces, si nos pones la presentación en tu escritorio, ya la podemos ver. De hecho, ya estamos viendo tu escritorio sin problema. Vale, no asustéis del escritorio. Estupendo. Vale, pues entonces cuando quieras, Vale. puedes comenzar tu intervención. ¿Cómo era para...? Abajo a la derecha, al lado de ¿Verdad? la lupa del Zoom, más a la derecha, no, a la izquierda de la lupa del Zoom, es en el iconito que hay, ese que es como una pizarra. Puede ser que no lo vea. Ahí. Ah, está aquí, vale, estupendo. Ah, sí. Vale.
Disculpad Nada. las interrupciones y las molestias. No pasa Buenas nada. tardes a todos. Lo primero, disculpar también al profesor Alberto Montero, que hoy le ha sido imposible acudir con nosotros, pues tenía una serie de reuniones que no podía retrasar. Bueno, os comento a todos y a todas un poquito. Esto, cuando mandamos la comunicación, era una primera aproximación al efecto de la desigualdad económica en los homicidios de la Unión Europea, que ha derivado en un paper que próximamente es publicado en la revista de Dados de Ciencias Sociales, una revista brasileña que está indexada en JCR, donde se amplía el estudio. En un primer momento, nosotros lo que pretendíamos era comprobar cómo la desigualdad que ha producido la crisis económica de 2008 estaba afectando a los homicidios. Previamente había un estudio donde se recogía que en las democracias desarrolladas el aumento de la desigualdad creaba ciertas tensiones sociales y erosionaba la convivencia, y esto producía actividades violentas que podían derivar en un aumento de homicidios. ¿Qué ocurre? Que no se recogían todos los países de la Unión Europea. Entonces nosotros, al detectar esto, consideramos que era interesante comprobarlo para ver qué resultados podía dar. Y esto surgió a partir de la teoría de Blau-Blau, el tema de las democracias desarrolladas y los problemas de la desigualdad con las actividades letales. Entonces nosotros comenzamos la investigación y partíamos de la teoría de la tensión social de Merton, que era lo que comentaba anteriormente, que un aumento de la desigualdad, de las disparidades socioeconómicas, deteriora la cohesión social, y esto produce una serie de consecuencias como son que las diferencias étnicas y de clases sociales se amplían, y especialmente Blau y Blau lo que confirman o lo que afirman en su teoría es que esto en las democracias desarrolladas produce dos efectos diferentes en torno a la distribución de la riqueza, que es que debilita la idea preconcebida que hay, que en aquellas sociedades desarrolladas que se entienden que deberían ser más igualitarias, el esfuerzo y el mérito personal, la meritocracia, deja de existir a la hora de alcanzar una buena posición social y económica, y que a su vez retroalimenta la idea de que al no poder conseguir por esfuerzo y por méritos propios estos objetivos económicos y sociales, consideran que entran a jugar un papel muy importante otros factores externos, como pueden ser las relaciones amistosas que tenga, haber nacido en cierta familia, nivel económico previo y todas estas variables que pueden alterar los esfuerzos de las personas. Entonces, una vez que ocurre esto, en las sociedades europeas considerábamos que esto podía estar provocando que la tensión social aumentase, y más tras la crisis económica y la posterior depresión, y diese lugar a un aumento de los homicidios, o mínimo que la desigualdad fuese un factor explicativo considerable respecto a los homicidios. Entonces nosotros realizamos una muestra de 25 países de la Unión Europea. Creo, no lo tengo ahora mismo a mano, pero creo recordar que había problemas con ciertas variables con algunos de los países de la antigua Unión Soviética, del antiguo bloque. Creo que era Rumanía y Bulgaria tal vez. Y luego Holanda tiene otro problema, que recogen los homicidios de manera diferente, y esto hacía que no se pudiesen comparar con el resto de los países. El tema del periodo ha sido 2005-2017, que considerábamos que teníamos una muestra con bastantes observaciones. No lo pudimos ampliar más allá porque Eurostat tiene un retraso de 2 años respecto a las tasas de homicidio, entonces no era imposible.
Y la serie comenzaba en 2005 cuando intentó el Eurostat unificar bajo una serie de criterios las variables de los diferentes delitos que se cometen, porque hasta entonces cada país recoge y tiene su propio código penal donde consideran ciertos delitos que hay ciertas variaciones de ellos, entonces era muy complicado establecer comparaciones exactas. Entonces, nosotros realizamos un panel de datos con efectos fijos para controlar tanto las variaciones de cada país que son estables en el tiempo como posibles modificaciones del código penal o de situaciones culturales. Las variables que hemos empleado fueron las que veis en pantalla, la tasa de homicidio como variable dependiente, el coeficiente de Gini como variable representativa de la desigualdad, que a su vez la complementamos con la mortalidad infantil, que según diferentes estudios es una variable proxy adecuada del nivel de pobreza, la tasa de desempleo, la tasa de urbanización, el porcentaje de la población masculina y el PIB por cápita y la tasa de inmigración legal. Las variables económicas entraban para justificar, para falsear la hipótesis de que la desigualdad y los problemas económicos surgidos a raíz de la crisis económica podían estar afectando, podían estar aumentando los homicidios, podían ser variables explicativas. El tema de la inmigración fue un poco a raíz de que los últimos tiempos hemos estado recibiendo noticias muy negativas contra el colectivo inmigrante, intentando su criminalización. Entonces queríamos comprobar si esto realmente tenía alguna justificación científica o simplemente eran recursos políticos y sociales para discriminar a un importante colectivo. Y el tema de la población masculina es porque históricamente los delitos más violentos son cometidos por el sector varonil. Y además, las teorías criminológicas recogen que a partir de los 30 años la tasa de actividad criminal disminuye a raíz de que las personas pierden ciertos impulsos, comienzan a desarrollar factores protectores importantes como es posiblemente una familia, una pareja. Los lazos se van fomentando y pierden ciertas actividades que como pueden ser pequeños robos que pueden derivar en actividades más complicadas. Entonces estas fueron las variables. Los resultados preliminares, porque como comentaba al principio, luego esta investigación se ha ampliado con los estados de bienestar, se han clasificado los distintos países de la muestra según sus estados de bienestar y se ha añadido, además, se añade la variable de apoyo social, como el gasto social puede estar paliando el aumento de los homicidios. Y entonces los resultados que obtuvimos aquí previamente fueron que el aumento del 10% de la desigualdad llega a suponer el incremento de casi 3 puntos en los homicidios. Por lo tanto, certificábamos que el aumento de la desigualdad que se ha producido después de la crisis económica es un factor explicativo y considerable de la tasa de homicidios. De la misma manera, la pobreza absoluta, representada por la variable mortalidad infantil, también mantenía una correlación positiva con la tasa de homicidios y la población masculina. En cambio, el PIB per cápita y la tasa de desempleo establecen una relación negativa y significativa con el homicidio, es decir, las mejoras económicas que pueden sentir la población tienen un resultado en el que disminuyen los homicidios, ya sea por mejores condiciones económicas, se podrían rechazar tal vez las teorías de privación económica, de que ante la falta de recursos se cometen más delitos. También, mientras se está trabajando, se dedica más tiempo a otras actividades y se reduce el tiempo en la que una persona puede ser víctima de un delito y derivar en una acción letal, o el mismo delincuente
que tenga un trabajo y que sus factores protectores, como comentaba anteriormente, se incrementasen protegiéndolo de caer en actividades delictivas. Respecto a la inmigración, curiosamente, establece una relación negativa con la tasa de homicidio. Esto ya en 2010 hubo un estudio en Norteamérica que obtenían resultados similares para el caso de estadounidense, y la argumentación que daban es que las redes inmigrantes que se establecen en territorios extranjeros, al estar integrados con el resto de la población y al tener unos valores familiares y de protección mayores, actúan como una red de protección ante las tasas de homicidio. Al mismo tiempo, en la investigación también incluimos la variable de Gini al cuadrado para comprobar si la relación entre la desigualdad y la tasa de homicidios era lineal o por el contrario era parabólica, y pudimos comprobar que de manera previa los resultados muestran que estas variables crecían a un ritmo constante y lineal, es decir, que mientras estaba incrementándose los homicidios durante la recesión económica, la desigualdad, esto estaba afectando directamente a los homicidios. Por lo tanto, nuestra conclusión, resultados finales, aparte de lo anterior, es que se aceptaría, se confirma el argumento teórico de Blau y Blau, es decir, que la desigualdad en las sociedades desarrolladas crea disparidad socioeconómica entre las distintas clases sociales, lo que deriva en un aumento de la tensión social, y esto tiene una incidencia positiva sobre las tasas de homicidio. Y por aquí ya estaría listo, porque era así una pequeña, en su momento era eso, una aproximación, la publicación de los resultados previos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan. Bueno, pues ya hemos realizado la presentación de las 3 comunicaciones que estaban previstas. Si alguien del público pues quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión, que levante la mano, que está situada en la parte de arriba del cursor. Y a ver si se anima alguien. Yo soy Marisa Chas, perdona que ahora mismo no encontré la mano, vale. pero me atrevo a hablar igualmente. Vale, estamos como en casa, estamos 14 personas aquí, así que no hay problema. Vale, muchas gracias. Yo quería, en relación a la presentación de Jonathan, pues hay resultados muy interesantes, Jonathan, y nosotros también hemos hecho algún estudio sobre la influencia, el análisis desde el punto de vista económico del crimen, y el crimen para nosotros, como trabajamos mucho en incendios forestales, pues nos centramos en los incendios intencionados. Y he visto un resultado que me llama la atención y que, si lo he entendido bien, que también nosotros encontramos y que a veces no entendemos muy bien su significado, que es, entendí que la tasa de desempleo y el número de homicidios se relacionan de forma inversa. ¿Me equivoco? ¿Es ese uno de los resultados? ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, exactamente, es decir, mantienen una relación negativa. Claro, nosotros también encontramos eso con el tema de los incendios intencionados, y siempre nos resulta difícil explicarlo, porque desde el punto de vista del estudio del crimen, desde el punto de vista económico, ¿vale?, la teoría de Becker y demás, se espera lo contrario, es decir, que a un aumento de tasa de desempleo se incrementen en las actividades delictivas. Me gustaría saber tu opinión sobre este punto. Y luego, solo en relación a lo de la inmigración, creí entender que dijiste que se trataba de inmigración legal, ¿no?, la que incluís en los modelos. Por lo tanto, si es así, lo entendí bien, pues tiene cierta lógica que no haya una relación directa con
porque no necesariamente va a ir unido a conflictos sociales y demás. Pero bueno, eso es algo que a lo mejor no entendí bien en la presentación. Gracias, Jonathan, solo era eso. Vale, estupendo. Pues sí, sobre lo último que me comenta es la tasa de inmigrantes legal. Es cierto que el problema principal de esta variable es que no podemos recoger la cifra negra en este caso, es decir, toda la inmigración ilegal. ¿Qué ocurre? Que encontrar una variable que represente la inmigración ilegal en un periodo tan dilatado de 2005 a 2017 nos ha sido prácticamente imposible. Entonces lo utilizamos, es cierto que no lo he comentado, en el paper se comenta que es una aproximación y que es necesario intentar solucionar este problema. Hasta donde nosotros hemos desarrollado no hemos podido encontrar estos datos. No sé si por casualidad los tuviese o has leído o has podido ayudar a leer algo que nos ayudase. Vamos, eso te lo agradecería muchísimo. Y respecto a lo que nos comentas del desempleo, es cierto lo que dice Becker, que aumento de desempleo incrementa la delincuencia, por tanto se podría trasladar a los homicidios, pero también hay una argumentación teórica de Cantor y Land que lo que argumentan estos dos autores, esto fue en el 1985, como decía, lo que argumentan estos dos autores es que cuando el desempleo aumenta, hay una actividad que se reproduce y es que las personas pasan más tiempo en el hogar. Es decir, mientras están pasando tiempo en el hogar, esto reduce las exposiciones que se pueden producir en la calle a sufrir ciertos delitos. Del mismo modo, también reduce esta teoría, sobre todo esta teoría se plasmó, la desarrollaron para el tema de la delincuencia contra la propiedad. Y lo que argumentaban eran eso, que al pasar más tiempo en casa, por tanto, se protegía el tema del hogar y entonces los robos reducían. Y otros autores la han utilizado para lo mismo. Es decir, al tener una actividad económica inferior a la habitual, se deja de salir más a la calle, a actividades lúdicas de ocio, por tanto el victimario, por así decirlo, no está tan expuesto a estas actividades, a las actividades delictivas, ser víctima de un delito y entonces reduciría la delincuencia. Estas son las dos corrientes así que hay un poco respecto al desempleo. No sé si te he podido contestar a la pregunta o me quiere decir algo más, pero por ahí va el asunto. Vale, muchas gracias, Jonathan. A ti por las preguntas. Bueno, a ver si nos parece mal, cuando hablemos podemos abrir las cámaras, porque así nos vemos un poco, aunque estemos cada uno en su casa o en los despachos, por lo menos parece que tenemos una mayor sintonía, una mayor aproximación, ¿no? Yo, Jonathan, siguiendo con lo que ha comentado Marisa, y desde el mayor desconocimiento que tengo sobre el tema, me ha llamado la atención un poco lo que te centrabas en los jóvenes, ¿no? Y quizás para centrarnos en los jóvenes, en vez de tomar como referencia la tasa de desempleo, quizás hubiese sido más conveniente, digo yo, el fracaso escolar, ¿no? Porque parece que puede tener una mayor incidencia a la hora de delinquir, ¿no? En este tramo de edad que has elegido. Y luego, en cuanto a la tasa de inmigración legal, quizás en vez de tasa de inmigración, pensando más en Estados Unidos, ¿no? Pues que la raza o la etnia puede tener también una influencia mayor al margen de si es legal o es ilegal, ¿no? No sé qué piensas. Sí, lo que me comentas esto último sobre la raza y las etnias, es cierto que en Estados Unidos es muy común su uso como variable en los estudios que relacionan la delincuencia con la economía. De hecho, creo recordar que el estudio principal del que nosotros partimos es esta la variable.
claro, como nosotros lo interpretamos, es que en Europa estas situaciones no son tan determinantes. No, por ejemplo, nosotros nos pasábamos que en Centro Europa o en mismo España, es cierto que tenemos tasas importantes de inmigración, pero las diferencias étnicas no son tan palpables, por así decirlo, o tan características como pueden ser los afroamericanos, las colonias italianas, las colonias japonesas de Estados Unidos. Entonces, estuvimos leyendo otros papers y vimos que utilizaban esta variable como aproximación. Entonces nosotros, bueno, por ahí, pero sí es cierto que eso sería, de hecho, no, me imagino que Eurostat tiene que tener estos datos de si personas blancas, personas negras, por religión también, y eso es bastante importante tenerlo presente para seguir ampliando la investigación en el futuro, que siga dando resultados. Interesante. Y lo otro que me comentaba, que era que se me ha olvidado. Lo del fracaso escolar. Lo del fracaso escolar. Lo del fracaso escolar lo hemos recogido en otra investigación que es sobre la delincuencia juvenil en Europa. No lo consideramos meter aquí y basándonos también en otros estudios que tampoco lo hacían, porque como los homicidios suelen ser el acto definitivo en la delincuencia, cuando los menores están relacionados sobre todo con tipos de delincuencia más de menudeos de drogas, pequeños robos, hurtos. Entonces considerábamos que no era tan determinante a la hora de influir en los homicidios. A partir de lo ideal hubiese sido de los 18, que es cuando ya es mayor de edad, ya si previamente el delincuente juvenil ha tenido una carrera delictiva, comienza a cometer delitos más graves, ya los hurtos pasan a ser robos con violencia, con intimidación, y empiezan como a profesionalizarse en la carrera criminal. Entonces, por esta razón no lo hemos introducido. Es cierto que en la otra investigación que tenemos, que creo que se ha publicado recientemente, se utiliza y nos enfocamos más en las variables de educación respecto a la delincuencia, pero es cierto que como variables dependientes utilizamos las tasas de robo, las tasas de hurto y las tasas de lesiones, más que las tasas de homicidio. Claro, esto sería para un análisis mucho más amplio de delitos en general. Claro. Exactamente. Muy bien. A ver si se anima a la gente del público a preguntar algo a nuestros ponentes, a nuestros ponentes. Bueno, yo sigo entonces lanzando preguntas a ver si se anima. Marisa, a mí me ha gustado mucho el estudio que habéis realizado sobre el índice de vulnerabilidad que habéis realizado sobre los incendios, ¿no? El efecto sobre la población vulnerable. Una pregunta, ¿habéis hecho algún otro estudio, no ya enfocados en los incendios, sino en otras catástrofes naturales? ¿O es susceptible de trasladar este índice al estudio de las catástrofes como inundaciones o cualquier otra cosa? Bueno, nos hemos centrado únicamente en los incendios forestales, pero el índice en sí es un índice general que en su construcción no tienen que ver, es decir, no interviene ninguna variable que se relacione específicamente con ningún desastre, ninguna catástrofe de tipo natural o humana, ¿no? Lo único que se intenta es detectar aquellos lugares donde existe vulnerabilidad social, teniendo en consideración pues, todas esas variables y más si se dispone de ellas, y después casar esa información con la ocurrencia de ciertos desastres potenciales o, bueno, que pueden llegar a ser desastres, pero en cualquier caso algún peligro al que se pueda enfrentar la población, con el fin de orientar las políticas de forma espacial, ¿no? Esto se podría aplicar lógicamente a o relacionar con cualquier otro tipo de peligro. Pudieran ser inundaciones o pudieran ser, pues, no sé, desprendimientos de tierra o terremotos, digamos. Pero
Simplemente nosotros lo relacionamos con los incendios porque en nuestra área principal de estudio son los incendios forestales y es como un paso más allá, aparte de estudiar el riesgo de incendios, la ocurrencia, las causas y los efectos económicos que puedan tener desde el punto de vista de costes, pérdidas y demás, consideramos que algo muy importante a tener en cuenta también es el efecto sobre la población, es decir, la capacidad que tiene la población para enfrentarse a algo que ocurre con mucha frecuencia, en el caso gallego, por ejemplo, comunidades rurales habitualmente que se van a tener que enfrentar periódicamente, desgraciadamente, anualmente, de forma recurrente, a un fenómeno que además está en crecimiento y que cada vez tiene efectos más devastadores. Por lo tanto, un poco la orientación del estudio fue desempleada a través de esa capacidad monetaria de emisión. ¿Nos ha cruzado algún...? Sí, creo que sí. Fue un poco, es detectar aquellos lugares donde desde las administraciones se debe hacer más, se deben desarrollar medidas de prevención para que, porque bueno, en el caso de Galicia, como ya sabéis, por ejemplo, en el año 2017 en Portugal, que murieron más de 100 personas, entendemos que es necesario que la población se autoproteja. Y la autoprotección tiene que ser promovida y desarrollada, potenciada por parte de las administraciones, pues, mediante campañas educativas y demás. Y es necesario tener un conocimiento de la localización de las zonas más vulnerables para incidir en esos lugares y evitar catástrofes que en el futuro es posible que puedan volver a ocurrir, como lo que ocurrió pues, en Portugal y que en el 2017 y que en Galicia también, desgraciadamente, tuvo efectos devastadores desde el punto de vista también de pérdida de vidas humanas. Gracias, Marisa. Bueno, ¿alguna intervención? ¿No se anima a nadie a hacer alguna apreciación, comentario? Bueno, pues puede hacerle alguna pregunta a Esteban, que es la tercera comunicación que se ha presentado. Yo verdaderamente no conocía nada sobre el tema de la arteterapia y me ha llamado la atención y me ha parecido como muy curioso el tema. Y yo te quería comentar un poco, a ver, habéis analizado, ¿no?, el tema de la arteterapia, este tipo de terapia, desde el enfoque del Green New Deal, ¿no?, del trabajo garantizado. Y yo, que estoy más encuadrada en mis estudios en economía feminista, pues también yo creo que lo podréis enmarcar también dentro de los estudios de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Porque eso, garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y de los recursos humanos, ¿no? Y no depender tanto, o sea, englobarlo dentro del grupo de los trabajos de cuidados, ¿no?, que bueno, que cada día están más reconocidos y bueno, y casi gracias, entre comillas, a esta pandemia se ha visto la necesidad, ¿no?, de cuidar este tipo de trabajos que son necesarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gustaría ver por qué habéis elegido un enfoque, ¿no?, o por qué habéis desechado el otro, ¿no? O las potencialidades, las posibles potencialidades para abordar este tipo de trabajos de cuidados, ¿no? Vale, gracias por la pregunta. Realmente lo que nosotros planteamos, no hemos desechado el enfoque feminista, lo que planteamos es una integración del enfoque feminista dentro del Green New Deal. El Green New Deal nosotros lo vemos no solo como una estrategia para reducir las emisiones de carbono y ser más eficientes energéticamente, sino que incluimos también todos aquellos trabajos destinados no solo al cuidado de la naturaleza, sino al cuidado de las personas. Nosotros creemos que esa es una fuente de empleos verdes o morados, o sea, también que se incluye dentro del Green New Deal. Y bueno, como dentro del Green New Deal
Dentro del enfoque de trabajo garantizado entran todos aquellos trabajos. Nosotros desde el enfoque que partimos es el enfoque de la teoría monetaria moderna, que es un enfoque macroeconómico que plantea una coordinación de la política monetaria y fiscal y entiende el desempleo como un fenómeno monetario por falta de gasto. Y bueno, dentro de este enfoque creemos que caben muchos trabajos, muchas actividades que no buscan el ánimo de lucro y que pueden socialmente invertirse en ello a raíz de este enfoque, que hay hueco para, en este caso que hemos estudiado, la arteterapia, que hemos estudiado a través de la literatura, pero y de hecho la arteterapia la incluimos como no está reconocida en España, sino que todavía falta por profesionalizarse, tiene una disciplina relativamente bastante nueva, de corto recorrido. Creemos que incluirlo dentro del enfoque de trabajo garantizado serviría como un enlace para el día de mañana formar parte del sector público tradicional como un pilar del estado de bienestar dentro de una estrategia integral de los cuidados. O sea, la arteterapia, introducirla en el trabajo garantizado, simplemente lo vemos como un paso intermedio de la profesionalización de la disciplina. Y creemos que, bueno, a falta de que se apuntale el estado de bienestar con estas actividades, pues creemos que es una posición o una política que es viable de cara a que estas actividades puedan generalizarse al resto de colectivos y regiones donde no existe ahora. Vale, gracias. Bueno, nadie se anima a participar. ¿Hay alguna cuestión o duda o algún planteamiento que queramos? Bueno, si no hay ninguna cuestión, pues podemos dar por cerrada esta sesión, ¿no? Al haber solamente 3 comunicaciones, pues nos permite acabar antes y descansar y tomar fuerzas para las sesiones de esta tarde. ¿Os parece? Bueno, pues ha sido un placer estar con todas vosotras y vosotros. A Raúl, gracias por el apoyo logístico que nos has dado. Y bueno, pues encantada y que sigamos disfrutando de estas jornadas de economía crítica desde la Universidad de Santiago. Venga, hasta luego, agur, buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.